Bienvenido a nuestro tercer episodio del podcast Plus Performance. Hoy día tenemos un tema bastante controversial y entretenido para debatir. Pero antes de esto tenemos que hacer una mención aquí que Pedro viene llegando de los Juegos Olímpicos, donde tuvo la participación de una de sus alumnas. ¿Cómo te fue, Pedro? Cuéntanos en resumen cómo estuvo eso, para no dejar pasar esta parte importante. No, en verdad, bastante motivado, acumulando experiencia por todos lados, así que se viene un capítulo muy interesante. Así que, listo, para iniciar. Vamos de lleno a este tema controversial. Bueno, y si no te has suscrito, te invito a hacerlo porque para nosotros nos ayuda bastante para poder seguir creciendo con esto y saber que también que te interesa nuestro contenido. Vamos a partir por qué son las zonas de entrenamiento a modo general, ¿cierto? Porque esto es un concepto que se abre como a interpretación de muchos entrenadores, muchas personas individuales que entrenan de manera autónoma, pero tratemos de poner algunas reglas que sean universales, ¿cierto? O claras. Sí, Bernardo, antes de entrar ya de lleno a definir qué son las zonas de entrenamiento, yo me gustaría como contextualizar un poco la problemática que tenemos ahora, que es este tema de la sobreinformación que tenemos gracias a Internet. Y también otro gran problema es por la herencia que tenemos de términos que nos está entregando la vieja escuela. Ya eso con la información nueva y los nuevos estudios, ya esos muchos términos los vamos a tener que ir dejando de lado. Por ejemplo, el 220 menos la edad. Que se estudió en, escúchame bien, 1938. Con decir solamente 1938 estamos hablando del tremendo error que podemos estar tomando, porque hay mucha evolución después de cuántos años. Además de eso, que es un poco antiguo, y que es lo que hacían en ese tiempo porque es lo más cercano. Sí, pero claro, nosotros damos cuenta aquí que los porcentajes son súper arbitrarios. O sea, un deportista finalmente puede tener su zona entre 40 y 75 y acá te dicen que el 60% va a descontar tu umbral, entonces... No, de loco. ¿Y para qué decir? Bueno, eso sobre la experiencia en Internet, sobre la sobreinformación, pero también está el error que es más garrafal, que cuando te lo determina un profesional del área del entrenamiento, por ejemplo, que basa los entrenamientos o la zona según la experiencia. En el mundo del atletismo hay un entrenador que es Jorge Grosser, que yo creo que mucha gente lo conoce, y que un día me acuerdo que estaba en la pista y le preguntaba cómo determinaba él los umbrales. Pues. Me decía, bueno, sí, también ocupamos el sistema, en la universidad evalúan a los muchachos. Me imagino que con consumo de oxígeno o lactato no entramos en ese detalle, pero me comentaba que él decía, yo sé perfectamente cuando este cabro está haciendo trabajo de umbrales, cuando está haciendo este tipo de trabajo y este otro tipo. Y yo... Sí, pues, o sea, algo o sea, no algo de razón. Él, de todas maneras, ese ojo clínico que ha tenido durante años de trayectoria y también complementado con información que recibe, llega a establecer cuál es la zona de cada uno. ¿Se fija? Entonces, la parte práctica finalmente es súper importante. No solamente teoría, que yo me siento en un computador o hago un estudio en una población y el estudio duró 6 meses versus una persona que lleva 20, 30, 40 años viendo a los deportistas, sí. ¿Cierto? Entonces, no sé qué piensas tú con respecto a eso. O sea, sí, o sea, es relevante la experiencia, digo, este mix entre la ciencia, entre comillas, o lo comprobable, y la experiencia también de la persona que está en el campo trabajando día a día. Y ahí es donde encontramos un tema, una terminología bastante importante que se llama el sesgo de la evaluación. Nos ha pasado que deportistas se han ido a evaluar. Por ejemplo, les voy a compartir en la misma experiencia que hemos tenido en el mismo CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, que hemos evaluado deportistas que uno espera estar por lo menos algunos patrones o algunos valores mínimos por los escalones de potencia que generan. Ya, por ejemplo, no sé, todas las personas deportistas que generan por sobre 500 vatios, que es un muy alto estándar, por lo menos un mínimo debería estar teniendo unos 70 ml de consumo. Y nos ha dado unos errores garrafales de 50 ml, 48 campeones nacionales elite, y decimos, ¿cómo el profesional no se puede cuestionar de decir, hay un campeón nacional elite que tiene 48 ml, entonces hay un sesgo de la evaluación y del evaluador y toda la evaluación está sujeto a eso? Es un tema que imagínate que los mismos profesionales del área tienen diferencias o no encuentran finalmente lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Yo determino una zona acá, el otro lo termina allá, uno le funciona la máquina bien, otro le funciona la máquina mal. Entonces, imagínate lo que pasa con las personas finalmente, el amateur que dice, bueno, entonces ¿a quién le hago caso? ¿Cierto? Como me dicen cosas por acá y del otro lado, entonces ¿a quién le creo? Sí. ¿Quién tiene la razón? No, y es tan complejo el tema que, por ejemplo, un tema que nos gusta bastante a nosotros, que es el tema de la evaluación de lactato, todo lo que está en referencia al lactato, tenemos inclusive
más de 11 formas de determinar un umbral. Entonces, es claro, es un tema que es bastante complejo y la idea de este podcast es encontrar como algunas conclusiones sobre esto, a qué nos vamos a fiar más, qué es lo que hemos encontrado como experiencia nosotros como entrenadores, trabajando con más de 100 atletas entre ciclismo, triatlón y running. Así que yo creo que para ir avanzando hay dos conceptos generales para ir determinando e ir identificando la importancia de la zona de entrenamiento. Este es el concepto de aeróbico y anaeróbico. Yo sé que me vaya a matar por ese tema, pero cuéntanos un poquito para que la gente vaya entendiendo. Bueno, creo que es importante aclarar ese concepto de aeróbico y anaeróbico. En realidad ambas son formas de obtención de energía. Nosotros para obtener energía tenemos que hacerlo por medio de la metabolización de los nutrientes, ¿cierto? Y esa metabolización, para finalmente obtener ATP y movernos, necesitamos que sea por mecanismos tanto aeróbicos como anaeróbicos, entre comillas. O sea, dependamos del oxígeno en un momento y ya no dependamos tanto del oxígeno en otro, ¿ya? Cada uno tiene sus consideraciones, ¿cierto? Al principio nosotros cuando la intensidad del ejercicio es más baja a moderada, principalmente, no es de manera exclusiva, utilizamos mucho más el oxígeno para oxidar estos nutrientes. Luego de eso llega un momento que el ejercicio desde mediana intensidad a alta intensidad, el oxígeno no es suficiente para seguir metabolizando estos nutrientes. Entonces ahí ya echamos mano a la obtención de energía por medio de los carbohidratos o el sistema más glucolítico en general que se termina, pero sin la presencia de oxígeno. Cuando eso se genera como residuo el lactato, ¿cierto? Que vamos conociendo. Entonces, cuando nosotros evaluamos a las personas y vamos viendo que aumenta la concentración de lactato, tiene que ver, uno, con la utilización de las fibras musculares, que ya van siendo fibras más glucolíticas o fibras más glucolíticas oxidativas, y también cómo el cuerpo ya echa mano a este sistema que ya no depende tanto del oxígeno, sino que depende más de la obtención de energía de manera más autónoma, dejando como consecuencia el lactato. Uno de los grandes cambios, y también tiene relación a determinar uno de los grandes umbrales, ¿ya? Que está muy asociado obviamente al rendimiento deportivo, que es el famoso umbral anaeróbico, que es el concepto como más conocido, que ha estado evolucionando gracias también al cambio del concepto del lactato, ¿ya? Antes el lactato era conocido como el gran enemigo a la hora de generar intensidad, que era lo que te intoxicaba, lo que te mataba, lo que te generaba dolor, y ahora esa terminología ha ido cambiando. Y por eso ya el concepto de umbral anaeróbico, ya porque antes se pensaba que tenía un concepto anaeróbico, o sea, un trabajo sin necesidad de oxígeno, entre comillas, si lo podíamos hablar de forma fácil, como pensando, no, siempre va a estar trabajando este metabolismo, sino lo que comienza a pasar es una contribución más de un sistema más asociado al uso del glucógeno, que es el azúcar almacenado dentro del músculo. Y por eso ha cambiado un poco el concepto de umbral anaeróbico a umbral como más glucolítico, lo pueden decir, o dependiendo de la forma de evaluación, como umbral ventilatorio o umbral de lactato. Bueno, el lactato siempre va a estar presente. Siempre. Y los umbrales ventilatorios también. En realidad es más que nada un tema de más producción de lactato, ¿cierto? Sí. Y ese lactato también, como decías tú, ya no es un tema, un desecho. Antes se pensaba que era algo malo, que al final te echaba a perder como el rendimiento, pero al final es energía. Sí. Energía que se transporta en el cuerpo, por el torrente sanguíneo. Y esa energía nosotros tenemos que ser capaces de utilizarla eficientemente. Y si no tenemos los mecanismos adecuados para utilizarla eficientemente, claro, se va a acumular el lactato más rápido y el rendimiento va a caer, ya no voy a poder seguir y justamente te tomo la muestra y el lactato está en, no sé, en valores a 15, 20 y dices, no, es que me intoxiqué con lactato. ¿Cachai? Pero en el fondo es porque no estoy siendo capaz de utilizar esa energía. Uh-huh. Bueno, y sobre eso mismo, ya teniendo como un poco claro forma de determinar el umbral, encontramos dos puntos de quiebre, porque no solamente está el umbral como anaeróbico o umbral de lactato, sino que otro posible umbral, ya también hay, dependiendo del autor, algunos no lo creen tan importante, pero también el primer umbral o el umbral aeróbico, ¿ya? Y sobre esto, ¿cuál es la importancia de determinar estos dos puntos? Que logramos identificar los dominios de intensidad, o sea, las tres grandes marchas de forma general que tenemos, los tres grandes cambios, como si fuésemos un auto que tuviese tres cambios. Uno de baja intensidad, uno de mediana y uno de alta. Y eso nos va un poco a determinar cuánto tiempo podemos sostener esa potencia, esa velocidad. Y por eso también es importante identificar estos dos umbrales, porque y ahí es donde ya entramos de lleno un poco en la evaluación para poder determinar estas tres grandes zonas de entrenamiento antes de entrar ya un poco a las demás zonas.
Bueno, hablemos un poquito de evaluación, pues. De evaluación. Bueno, lo que nosotros principalmente ocupamos acá y nos ha dado buenos resultados es el tema del al medidor de lactato y la frecuencia cardíaca, que en realidad es súper claro, nosotros lo podemos ver gráficamente esto de manera súper clara y nos da las indicaciones o nos pone las reglas de cómo vamos a organizar el entrenamiento de cada deportista. Son zonas que ambas coinciden. Generalmente la frecuencia cardíaca tiene un quiebre, un primer quiebre, luego tiene un segundo quiebre, y el lactato pasa lo mismo. Parte el lactato bajito, ¿cierto? Luego empieza a aumentar el lactato y ya finalmente hay un momento más exponencial. Yo creo que podemos mostrar los gráficos si habíamos preparado ese material. Sí, bueno, tenemos aquí un pequeño gráfico, una tabla acá que no sé si la podemos ver aquí, si me ayudan. Yo te ayudo acá subiendo nuestras cámaras aquí, si pueden verlo bien. Bueno, esta es una curva de un test escalonado que uno va aumentando la intensidad. A medida que voy aumentando hacia la derecha en este gráfico, en este caso lo tengo como watts o puede ser kilómetros por hora, aquí parto más lento o menos potencia y termino finalmente generando más potencia. En el test de lactato específicamente hacemos escalones de 5 minutos con un minuto de descanso donde nosotros vamos tomando las muestras, ¿ya? Acá en este lado acá de la tablita tenemos los milimoles de lactato, o sea, la concentración de lactato que va generando. Entonces hacemos una relación, ¿cierto? Una relación donde vamos viendo cómo se comporta el lactato de acuerdo a la intensidad que nosotros vamos agregando, ¿ya? Lo que se espera normalmente es que a medida que vamos aumentando la intensidad para el lado derecho, va aumentando también el lactato. ¿Cómo determinamos nosotros las zonas de los umbrales? En términos generales, para nosotros, el umbral 1 está justamente en esta zona que estamos viendo acá, que acá vemos 1,2 milimoles de lactato, ¿cierto? Partimos con una concentración de 1 milimol de lactato, ¿cierto? Aquí está acá. Luego bajamos a 0,9 milimoles de lactato. Después subimos de nuevo, ¿ya? Que eso es normal. Generalmente cuando uno está caminando, qué sé yo, haciendo cualquier cuestión, el milimol de lactato es más alto, ¿ya? Y cuando uno empieza la actividad ya eso empieza a bajar porque el sistema se echa a andar, ¿ya? Entonces tenemos la primera zona, que es, digamos, una zona importante, que es donde está el primer umbral acá, donde principalmente las fibras que se utilizan acá son las fibras de tipo 1, que son las fibras más lentas, las fibras más dependientes sí, más resistentes a la fatiga. Estas no están ni ahí, digamos, tanto con lactato, sino que estas están más preocupadas de trabajar bajo la oxidación de grasas que está circulando por la sangre, ¿ya? Después tenemos el segundo umbral, que lo tenemos acá. Esto se calcula por otra fórmula, que acá tiramos una línea aquí perpendicular. Dmax modificado. El Dmax modificado. Acá tenemos la distancia que se genera entre este punto, digamos, y el punto que se empieza a mover esta curva, donde hay mayor distancia entre acá con respecto a una línea vertical, ahí se encuentra el umbral láctico, ¿ya? Así nosotros lo tomamos en consideración. Y acá con respecto al primero, nosotros lo tomamos con 0,3, 0,4 milimoles de lactato de diferencia entre el basal, digamos, cuando parte la prueba ya, y después va aumentando progresivamente, ¿ya? A medida que vamos avanzando, se van ocupando también otro tipo de fibra, que son las fibras 2A y finalmente las fibras 2X. Sí, yo creo que acá es importante mencionar que, bueno, este es el modelo de dominios de intensidad, o el modelo trifásico de Skinner, donde selecciona las 3 grandes zonas de entrenamiento. Pero sobre esta ya es necesario como especificar un poquito más, y ahí es donde se genera como el enredo, entre comillas. Porque también sobre acá hay que identificar que igual pasan cosas entre cada una de estas 3 grandes zonas. Y por lo tanto, nuestra zona 2, bueno, y lo que se ha estado evaluando es como que logramos determinar otras zonas como intermedias, ¿ya? Y esto ha sido lo que ha estado como evolucionando. Inclusive, en lo que es en el ciclismo, encontramos 9 zonas de entrenamiento, ya metiendo ya un poquito el concepto de la fuerza muscular o neuromuscular. Pero siempre tomando en consideración estas 3 grandes bloques, los dominios. Los umbrales. ¿Ya? Sí, así que sí. eso al menos creo que queda claro. Es el consenso. Los umbrales hacen todo, sí. La estructura principal, digamos. La estructura principal. Y bueno, ya yo creo como entrando ya un poquito más de lleno en el tema de hoy de zona de entrenamiento, tenemos grandes lineamientos, entre comillas, como básicos, que son las 5 grandes zonas de entrenamiento, que es la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, que las terminologías las conocemos como zona de recuperación, la 1,
la famosa zona 2, que es como de endurance, zona 3, tempo, que para algunos tempo es otra cosa también, hay que tener ojo ahí con la terminología, zona 4 asociado un poquito por debajo de este umbral de lactato, que es donde ya se genera el quiebre, entre comillas, de nuestra estabilización metabólica. Zona 5, ya todo por sobre de este punto, que es como la zona HIIT o de alta intensidad, que desde ahí ya nuevas terminología, ya un poquito más actualizada, inclusive ya la va subdividiendo hacia arriba. Entonces, capaz que tú no hablas mucho de zona 2, ahí capaz que hay que ver un poquito de esos beneficios. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, la zona 2 también se puede dividir en dos, en dos Mucho zonas. más. Es como es, sí, porque nosotros podemos tomar el umbral que salía en la pizarrita, que el umbral, el primer umbral, ¿cierto? Y tenemos que la zona 2 la podemos determinar para atrás y también quizás un poco para adelante. Lo que yo menciono como extensivo y intensivo. Claro, entonces como que podría ser una zona 2 lenta y una zona 2 rápida, donde hay fibras oxidativas más rápidas y fibras oxidativas más lentas, como para poder entenderlo así. Entonces sí, y en la práctica, que finalmente es como el corazón de este podcast, mostrar un poco nuestra práctica, cómo funcionan las cosas, hay algunos que se benefician más con la zona 2 más baja y otros que se benefician con la zona 2 más alta. Entonces, ahí tiene que ver mucho con aspectos que todavía estoy estudiando, porque uno nunca termina de aprender, yo creo, porque con la experiencia y de repente uno se da cuenta que hay cosas que la teoría dice algo, pero en verdad no es así. Pero claro, me he dado cuenta que algunos sí mejoran mucho más su primer umbral, haciendo trabajos más lentos aún o más lejos de su primer umbral. Ya, o sea, más trabajando como más por debajo, que es lo debajo. que le gustaría a cada deportista, que más trabajando más ahí al límite y inclusive con un poquito más para arriba. Claro. Generalmente, como dato, los deportistas que son más livianos, que pesan menos, obviamente, que tienen una buena capacidad de recuperación y menos producción de lactato también, tienen más rango para poder moverse del umbral hacia la derecha, para poder correr más rápido. Pero los deportistas que pesan más, tienen más cantidad de lactato, yo generalmente los tiro más atrás, o sea, muy lejos del umbral. Y eso me ha generado también beneficios. Ojalá cuando uno trabaja la zona baja, ojalá que esté bajo 1,5 milimoles de lactato, o sea, una producción bajita. No voy a empezar a trabajar con milimoles muy altos, porque en verdad estoy como haciendo un trabajo donde necesito más glucógeno, o más carbohidrato en este caso, para poder funcionar, y eso también me genera un gasto extra. Un gasto mayor. Y que no es el objetivo principal. Entonces me voy más al lado de lo que necesito, que son Te vas como más a la segura. me voy más a la segura, en el fondo. Ahora, que hay algunas personas que no les guste entrenar más lento, eso depende de cada persona, pero en realidad también tienen que ser conscientes de que si entrenan más lento están trabajando lo que justamente más necesitan hacer. ¿Y por qué algunos, por ejemplo, entrenan más rápido? Bueno, algunos entrenan más rápido porque ya tienen listo ya esa parte, ya la tienen lista y podemos pasar ya y darle con todo, a diferencia de la mayoría, que son más anaeróbicos, aunque no está bien, no me importa. Al menos Para que se entienda. Sí, la gente en general es más anaeróbica que los atletas ya que tienen harto años de experiencia, donde han desarrollado su corazón, la remodelación cardíaca ya está presente porque han entrenado zonas específicas, la utilización de grasas como sustrato energético también lo han desplazado mucho más, son mucho más capaces de hacer mucho más intensidad, generan más watts, generan más velocidad, utilizando menos carbohidratos y más grasas. ¿Ya? Y la gente, ¿qué es lo que hace? La gente generalmente, ¿qué es lo que pasa con la gente? No ocupa mucho grasa. No, están más dependientes de la forma glucolítica. Es más, yo me acuerdo ya de los años que salimos de la universidad, hablar con uno de los grandes profes que tuvimos, nos decían que casi todas las personas tenemos como nuestra distribución de fibras musculares casi un 50 y 50, casi como un deportista de halterofilia. O sea, 50 lenta y un 50 de intermedia rápida hacia arriba. Y uno de los grandes cambios, yo creo, como entrenador de deportes de resistencia, busca hacer ese cambio y pasar la mayor cantidad de fibras rápidas a intermedia y de intermedia a lenta. O sea, uno, claro, lo llama como lentas, pero la terminología se refiere a lentas a enfatigarse. No es que sean lentas en potencia o en velocidad, sino que lentas en fatigarse. O sea, a la potencia que tú antes te fatigabas o sentías que ibas rápido, ahora no, lo puedes sostener por mucho tiempo. Y eso es una de las grandes importancias de determinar la zona, de saber por identificar o determinar y, por lo tanto, prescribir el entrenamiento. Yo sé que tú haces el entrenamiento más que nada por bloques, ¿cierto? Porque así
te vas directo a lo que necesita cada uno, lo que quiere desarrollar. Y eso también es interesante y también es individual, porque no todos necesitan lo mismo, sino todos agarramos un plan de entrenamiento Lo copiamos pegado. donde tiene de todo. En el fondo, corrí, veo max así, lento, así, lo haces todo. Pero finalmente estáis haciendo, y una de esas te puede estar funcionando, pero la idea de esto es identificar qué es lo que más necesitáis. Pues si al final, para mejorar, si hacemos todo, claro, vamos a mejorar, pero no tengo idea por qué. Sí, ahí es uno de las grandes utilidades de saber identificar tu zona de entrenamiento. Porque, bueno, lo que hablamos ahí como previamente al podcast, que esta zona de entrenamiento, tenerla determinada, nos puede servir para dos cosas. Uno, para prescribir, y lo otro también para describir lo que está ocurriendo. Tanto prescribir el entrenamiento o también generar inclusive análisis post competencia, ya ver entre qué zonas se están requiriendo más dependiendo del tipo de competencia. En el caso del ciclismo es muy distinto competir una prueba de un día que una prueba como por ejemplo por etapas, o los Juegos Olímpicos, que tuve la experiencia de estar ahí, un campeonato nacional, entre las mismas categorías. Es muy distinto las competencias, cómo se desarrollan las competencias de elite, cómo se desarrollan las competencias de máster. Y ahí es donde hago un llamado a determinar bien la zona. ¿Ya? Para nosotros yo creo que un punto muy importante, un buen aliado, es la determinación de zonas a través del umbral del lactato, identificar estos grandes dominios de intensidad. Cuéntame un poquito cómo es en el running, que también ha estado metiéndose, entre comillas, ganando espacio, lo que es la determinación de zonas como por potencia. Sí, bueno, con el famoso Street. Es interesante el potenciómetro, haciendo como un análisis pequeño del potenciómetro, porque te entrega algunos factores que son como el factor de eficiencia, que te saca la cuenta de la potencia y te lo parta por la frecuencia cardíaca, y vais teniendo una relación, y que te entrega datos que son útiles para ir viendo tu progreso. Bueno, también lo puedes sacar por kilómetros por hora, ¿cierto? En velocidad, también lo puedes partir, pero es bastante interesante el tema de la potencia en este caso. Yo personalmente con los alumnos no utilizo el potenciómetro. Creo que en una etapa quizás posterior a esto lo voy a empezar a solicitar, pero creo que también es una barrera de entrada para la gente, porque no toda la gente, o sea, ya comparte el reloj, ok, comprar el reloj, ya sí, ok, y los relojes son caros hoy en día, ¿vale? No sé. Antes me acuerdo que los relojes estaban baratos y ahora ya tienen un precio más elevado, pero comprarte además el potenciómetro, bueno, no sé. Yo al menos me ha funcionado sin potenciómetro. Quizás si alguno tuviera potenciómetro y estuviese interesado en ocuparlo, yo feliz, pero por ahora no, en realidad no ocupo mucho eso. Pero sí me podría entregar información más objetiva para poder decir, mejoramos esto, mejoramos esto otro. ¿Sí? Pero tengo otras formas como para poder establecerlo. Yo creo que para que quede claro, una de las grandes cosas y ventajas que hay que determinar, o una de las grandes cosas que hay que determinar, es primero los dominios de intensidad, que para eso tenemos las evaluaciones, luego ya podemos ir más al detalle, donde podemos generar las subdivisiones de estos grandes dominios, donde podemos tener, según el autor, 5 zonas. En el caso del ciclismo tenemos hasta 9 zonas, gracias al potenciómetro, donde es más familiarizado ya el uso del potenciómetro como requerimiento, debido a que también el ciclismo tiene una gran demanda neuromuscular. O sea, entrenar solamente estos grandes dominios, quedamos cortos. Ya eso es bueno entrenarlo, pero tiene tantos requerimientos el ciclismo a nivel neuromuscular, que también es importante tenerlo evaluado, cuánto tiempo estamos ahí. Es más, voy a compartir unos pocos datos que obtuve a través de la prueba que tuvo Catalina Soto en los Juegos Olímpicos, donde estuvo 4 horas 20 en competencia, y uno se podría imaginar que gran parte de su tiempo que estuvo pudo haber sido en zona 4, ¿cachai? Que, por ejemplo, casi todos le dan mucho valor al segundo umbral o el FTP en el caso de determinación por zona de potencia, pero uno se puede encontrar la sorpresa que estuvo por lo menos un 50% en baja intensidad, o sea, de zona 2 hacia abajo, y más, donde la mayor parte del tiempo estuvo en zona 1, o sea, pedaleando entre comillas suave, y eso es la naturaleza propia del ciclismo. Las zonas que estuvo es por sobre el consumo, la potencia de consumo de oxígeno. Entonces ahí uno ya logra identificar más o menos, o por qué nos dicen desde la teoría que la forma de entrenar para deportistas de alto rendimiento es a través del formato polarizado. Esto quiere decir entrenamientos de muy alta intensidad combinados con muy baja intensidad o baja intensidad hacia abajo. No sé qué experiencia, qué modelo de polarización has podido utilizar más tú.
Oye, antes de eso, ¿Ya? que me quedo dando vuelta, qué loco que yo creo que la gente en general diría... Tiene que Sí. entrenar mucho en FTP. O sea, yo voy a los Juegos Olímpicos, tengo que ir a zona 4, zona 5 todo el rato, ¿por ¿cierto? Porque no, como si tengo que jugar y todo, pero en verdad no es así, porque su zona 2 también, o donde Es está muy su umbral, alta. es muy desplazado, Sí, ¿cierto? sí. Porque el umbral de ella, no sé, o el umbral del Rayo Quintana, por ejemplo. 300 vatios. 300, imagínense, 300 watts tranquilo, Sí. ¿cierto? Utilizando principalmente grasas. A 300 watts. Sí. Bueno, como lineamiento, como para compartir a las personas de lo que voy a obtener de deportistas de alto rendimiento, alguna guía, no sé, su primer umbral sí o sí tiene que estar lo más cercano a 300 vatios. Ya independiente del peso y todo, para ser una persona de alto rendimiento tiene que estar ahí. El segundo umbral tiene que estar lo más cercano a 400 vatios. Y su PAM lo más cercano a 500 vatios, para que uno pueda hacer un poquito la referencia a qué número están teniendo los deportistas de alto rendimiento. Eso es un poquito la tarea que hemos estado haciendo y hubo unas guías como hasta dónde yo puedo empujar un poquito la potencia. Ya esto de forma bien generalizada, pero para que las personas puedan entender un poco. Oye, con respecto también a la forma como yo voy valorando, leía, de antes te comentaba yo que había leído que habían distintas formas de ver la potencia con respecto al primer umbral. O sea, si el primer umbral, no sé, ponte tú, Héctor, tenía el umbral en 300 watts. El primer umbral. Claro, el primer umbral en 300 watts, trataban de sacar relaciones en 30 segundos. Debería ser capaz de hacer esto por 3. O sea, sería 900 watts. Y Héctor sí o sí hace mucho más que eso, ¿cierto? Sí, sí. Esos son lo bueno de la recolección de datos es eso, está ayudando a categorizar, a decir, mira, mis parámetros yo genero potencia o mis potencias son de este nivel y uno puede identificar, mira, a nivel mundial soy novicio, soy nivel regional, nivel nacional, alto rendimiento, clase mundial, etc. Entonces ha sido una gran herramienta, yo creo que por eso ha cambiado mucho la forma de determinar umbrales, de las terminologías también cambiarlas, y eso ha ido evolucionando y es muy bueno. Yo creo que lo que estamos hablando ahora, de aquí a 10 años más, va a estar también, va a cambiar mucho, estoy seguro de eso. Que son datos de repente que son interesantes para las personas. También tratan de sacar una relación de 4 veces la potencia que genera en el primer umbral. O sea, si tiene 300 watts, lo multiplica, son 4 veces, serían 1200 watts que debería generar en un segundo. También eso está, Héctor está por sobre eso. Sí, sí, son buenas guías que uno va como teniendo referencia para decir qué me está faltando. De la forma que también trabajo es como, ya, veamos los umbrales respecto a pruebas de laboratorio. Veamos también, no me quedo solamente con eso, tener el seco de eso, sino también cómo genero sus umbrales, su zona a través de los umbrales funcionales, el famoso FTP, potencia crítica. ¿Qué es lo que maneja más la gente? Que es lo que maneja más la gente, pero tampoco podemos estar cercados en usar solamente una, porque hay que cruzar esta información. Y con esto también vemos alguna deficiencia, inclusive tu problema está a nivel muscular, o sea, no tienes la suficiente fuerza para poder estar evolucionando tus umbrales, ¿ya? O inclusive tu problema no es de fuerza, sino que también es un poco más un tema metabólico y capaz que tienen que entrenar en zonas más, por ejemplo, inclusive un poco más bajas, más trabajo un poquito más pausado, o series más extensivas, y eso es un poco de la labor que uno tiene como entrenador. Me has preguntado sobre cómo yo planifico. En general, como regla súper general, porque obviamente no es tan fácil, las personas que vienen entrando, les pongo el RPE, que es la percepción de esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo no sé, no me quiero carrilear, porque muchos dicen, no, que yo creo que tú corrías a este ritmo, ¿cachai? No, pues yo creo que no. Yo creo que yo no sé, esa es la verdad. Entonces le pongo... O sea, no te la quieres jugar con tu experiencia como lo... No, como porque entrenador. me he dado cuenta que hay mucho error. Yo al principio, bueno, hace harto años atrás, yo le decía, ¿cuál es tu tiempo de 5 kilómetros? Y te calculo tu zona. ¿Cuál es tu tiempo de 10 kilómetros? Y te ajusto. Después, no sé, lo tenía un tiempo entrenando, no mejoraba nada. Después llego acá, lo evalúo con lactato y claro, o sea, es algo completamente distinto a lo que te puede estimar un 5 kilómetros o un 10 kilómetros. Entonces, ya como que cambié un poco esa metodología. Y como te decía, en términos generales, yo a la gente que viene entrando, y que generalmente tiene peor base aeróbica, le doy menos porcentaje de entrenamiento de intensidades sobre el umbral o alrededor del umbral. Los tengo mucho tiempo así y con percepción de esfuerzo. Percepción de esfuerzo baja, de 1 a 3.
Siendo ¿ya? 10 como máximo. De 1 a 10, sería el 100%. claro, de 1 a 10 le pongo máximo un 3 y ahí me aseguro, al menos Seguro. trato de asegurar, sí, me trato de asegurar al menos que el deportista está bajo su primer umbral. Ahora, si el deportista tiene un autoconocimiento un poco errado y cree que está corriendo, no sé, a 4 y ese esfuerzo 3 y el corredor finalmente compite a 4, ahí estamos mal. Sí, bueno, y uno de los grandes problemas de la percepción de esfuerzo y lo que pudimos como rescatar cuando tuvimos la charla de Ron Stan, ya que es eso, que es más, él decía que tenía a los deportistas trabajando por lo menos 4 años con la tablita de percepción de esfuerzo, que es algo muy difícil como de autocalibrar, de saber en qué zona de percepción de esfuerzo está, en qué número está. Me ha pasado también lo mismo de evaluaciones con deportistas, especialmente con los más jóvenes. Y con el peor error yo creo que se puede realizar es como evaluar con deportistas a la par. La muy competitivo. competencia. Entonces, no sé, obviamente el test por lo general son incrementales, va aumentando la intensidad a medida que va pasando el tiempo. Y por temas de ego, es decir, no sé, los chicos decían, percepción de esfuerzo, 1, 1, 1, 2, 2, y de repente revienta así. ¿Cómo terminaste con percepción de esfuerzo 2? Y claro, por un tema de ego que no manejan los chicos de competitivos, que es su naturaleza en verdad, así que nada que sí. Sí, bueno, finalmente lo importante es siempre evaluar. Nosotros no somos dueños de la verdad. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos tratando de actualizar nuestros conceptos. Dentro de las mismas formas como determinamos las zonas, también hemos ido actualizando, ¿no? Y también hemos visto lo que funciona y lo que no funciona. ¿Sí? Porque si nos tomamos solamente por los libros, en realidad quizás algunos mejorarían y otros no. Pero sí, estaríamos casados con un concepto. Claro, pero finalmente, y es parte también de la naturaleza de uno, es tomar conocimiento de diferentes partes y finalmente también tener una propia forma de entrenar, que es el principio creo que tenemos nosotros, de juntar qué es la teoría junto con la experiencia y la práctica, porque por sí sola es muy difícil lograr buenos resultados. Si juntamos las dos y juntamos también al deportista explicándole cómo funciona este tema o qué queremos mejorar en cada ciclo, se logran resultados pero increíbles. Sí, ahí es donde es importante que el deportista también vea la importancia de su rol activo. O sea, acá no hay un plan de entrenamiento a rajatabla escrito sobre piedras, sino que es muy importante el feedback del deportista hacia la persona, porque uno, tanto Bernardo como Pedro, no tenemos un solo tipo de plan de entrenamiento o una sola forma de periodizar. O sea, no es como el plan de Pedro, sino que nosotros tomamos los distintos tipos de herramientas, las distintas formas de periodizar, las distintas formas de evaluar y vamos viendo cuál es el que nos está entregando la mejor información o lo más acertado dentro del feedback que está generando el deportista. Y yo creo que con esto ya vamos cerrando este tercer capítulo que da para mucho, también da para profundizar demasiado. Así que no nos queremos enredar mucho más y yo creo que más adelante lo podemos ir retomar de nuevo. Sí, yo la verdad me hubiese gustado, bueno, ambos quisimos quizás entrar en más detalle, pero es complejo en un podcast, te da un poco tiempo. Pero sí, hay hartas cosas ahí dentro del umbral, es cómo determinar acá, que hay mucho que hablar sobre este tema. Es un tema de controversia, como decíamos al principio, donde podemos conversar con distintos entrenadores y uno te puede decir una cosa, otro te puede decir otra cosa. Yo no soy dueño de la verdad, yo creo que tú tampoco. No, claro. Siempre estamos aprendiendo, siempre se puede retroalimentar unos con otros, en base también a la humildad de esto, porque estamos ahora en un periodo donde hemos aprendido harto, pero queda mucho más por delante, donde que quizás en unos años más nos vamos a estar riendo de que estábamos haciendo esto, y vamos a decir, nosotros hacíamos esto y eso en realidad no tiene nada que ver, pero en realidad tratamos de hacer lo mejor posible y en base a la máxima ciencia que podemos extraer de lo que tenemos también a la mano para poder sacar el mejor rendimiento de cada uno. Así que queremos al menos nosotros entregarles esto y mostrarles también que el entrenamiento también es para nosotros muy importante que ustedes como deportistas puedan entender el proceso. Si el deportista no entiende el proceso, no entiende lo que está haciendo, es muy difícil que se puedan cumplir los programas y finalmente se pueda llegar a un buen resultado. Bueno, y eso es uno de los motivos por el cual estamos también haciendo el podcast. Así que con esto vamos cerrando. Agradecimientos a toda la audiencia. Si quieren tomar algún tema en específico, comenten en los comentarios, obviamente.
Le damos por favor la invitación a seguir tanto en YouTube como en Spotify y así nos van animando a crear más contenido sobre esto. Así que Si estás escuchando ahí, suscríbete, suscríbete, sí, porque a veces lo ven y no se suscriben, así que ahí nos echan una mano. Y no podemos irnos también sin dar nuevamente la mención de nuestro patrocinador, SEO Sport, quien también hace posible que esto pueda llegar a ustedes. Así que un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el cuarto capítulo para poder hablar de algún tema interesante. Así que muchas gracias. chao, chao.